Alejandro Zacarías, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? No, muy bien, gracias. No, gracias a ti por la invitación. Ya teníamos rato que no nos mirábamos, pero pues buen cotorreo siempre que nos juntamos o nos vemos en alguna parte. Sí, pues bastante. Ahorita platicando traemos, pues yo fui a la escuela donde tú fuiste a estudiar, así es que la Casa de la Cultura, aquí estamos bien cerquita. Platícanos un poquito, Alejandro, hay muy buenos podcasts, ahorita te lo mencionaba, hay otras 2 entrevistas que también me quemé para ir conociendo un poquito más y para no repetir la misma información, es algo de lo que me estoy como retroalimentando y obviamente tenía muchas ganas de platicar contigo, pero pues no hacer las mismas preguntas, sino hacer algo diferente para que siga nutriendo tu trayectoria y tus entrevistas e información que mucha gente va a ir conociendo de ti. ¿Cómo llegas a Tijuana y por qué llegas a Tijuana? ¿Cómo llego? Llego en autobús con mi familia. Veníamos de Guadalajara. Ajá. Yo nací en Guadalajara. Entonces vivíamos, antes de venirnos para acá, vivíamos ahí. Estuvimos viviendo también un tiempo en la Ciudad de México. Vale. Pero después de ahí de Guadalajara nos venimos para acá. Llegamos en autobús, pero llegó primero mi papá como unos 5 o 6 meses antes, porque se vino por trabajo, ¿no? Entonces, pues ya después le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Vénganse para acá. Dice, vende todo y aquí yo tengo ya todo controlado, tengo no sé qué, guau. Uh-huh. Agarra, vende todo mi mamá y nos trasladamos. Poco antes, pero antes mi papá le mandaba cartas a mi mamá, ¿no? Y mi mamá nos juntaba todos en la tarde y nos leía las cartas. Simón. ¿Qué era eso, güey? ¿Qué era que tu mamá te leyera y tu papá? Obviamente me imagino que tenías ganas de venir tú a la nueva ciudad, güey. Pues estaba morro, ¿no? Entonces, de hecho, yo era medio vago y no me imaginaba, o sea, a través de las cartas de mi papá, de lo que nos platicaba, más o menos me daba una idea o imaginaba una ciudad, ¿no? Y pero no tenía así como que muchas expectativas. No, ni de viajar, no, o sea, yo no sabía ni qué onda, ¿no? Pero algo que sí se me quedó bien grabado de las narraciones de mi papá era que decía que las casas en Tijuana eran de madera. Okay. Entonces, como vivimos en Guadalajara, en Ciudad de México y siempre en unas zonas muy urbanas, o sea, todo era así como concreto. Sí. Y obviamente quería imaginarme una casa de madera. Y lo que me imaginaba era como las casitas de los pueblos del oeste, ¿no? Con su banquetita, donde amarras el caballo y todo. Así me imaginaba claro. Tijuana, ¿no? Entonces, porque no podía imaginar una casa de madera. No, y además no las habías visto. Era morro, pues. Ajá. O sea, te digo, siempre había visto, pues, casas de concreto, ¿no? No, de madera, ¿cómo, no? Sí, y y pues ya nos venimos para acá. Llegamos y mi papá pues no tenía absolutamente nada, ¿no? lo que te habían narrado en las cartas era como... Ajá, sí, pero le decía a mi mamá, ¿no? Dice que ya tengo lavadora, tengo esto, dice tú vende todo, ¿no? Porque sí, ya de alguna manera éramos bastantes, como 7. Entonces ya tenía más o menos establecida su casa mi papá ya, pero era así como medio pata de perro. Creo que a él ¿Le aprendiste eso o qué? Aprendí eso, ¿no? Entonces, pues sí, nos venimos para acá, llegamos, no tenía nada. Y, llegamos en la noche, ¿no? Y al día siguiente nos levantó muy temprano, cargamos así como lo poco que tenía y nos movimos. Creo que vivía por la zona norte. Okay. Porque me acuerdo que cruzamos por Cartolandia, que estaba abajo del Puente México. Sí, bueno. De eso sí me acuerdo así perfecto, ¿no? Porque salimos en la madrugada y entonces entendí cuáles eran las casas de madera, ¿no? Pero no eran de madera, eran de cartón. Ahí eran de cartón y de desecho, güey. Pero sí era también mucha madera. Entonces dije, pues estas son las casas de madera. Dale. Y ya pues mi papá, haz de cuenta que de ahí nos llevó a un lugar y se posesionó de un terreno. Okay. Era como la segunda parte de Cartolandia o algo así, no sé. O sea, no estábamos en el margen del río, sino que estábamos en una parte alta. Uh-huh. Y no sé cómo, pero se consiguió un terreno y ahí empezó a construir la casa, ¿no? Okay. Entonces ahí pues crecí
que era muy cerca donde está ahorita el periódico El Mexicano. Ok. O la Home Depot, por esa área, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya nos quedamos aquí en Tijuana. Mi papá como que se estabilizó un poco porque por lo regular viajaba un montón, ¿no? Como era carpintero de obra negra. Ok. Entonces como que siempre andaba con proyectos de construcción. Haz de cuenta que hacían presas, hacían obras así muy grandes, ¿no? Entonces hacían todo lo de madera para que luego colaran cemento. ¿Le ayudabas tú a tu papá o...? No, que yo le iba, pues tenía 10 años. Bueno, sí. No, porque... Cuando, Ajá, a ver. Cuando vivíamos en Guadalajara, sí, trabajaba en una carpintería y en San Pedro Tlaquepaque, íbamos con él. Sí conozco ahí, mis abuelos son de ahí, güey. Pues nosotros vivíamos, pues de ahí íbamos a San Pedro a jalar con él. Órale. En una carpintería, poco antes de pegar el norte, ¿no? Y y yo y mi hermano le ayudábamos. Entonces ahí sí, pues un poco, pero estaba bien morrillo, ¿no? No sabía mucho. Ahora uno cuando está morro lo que agarra son los pedacitos, los bloquecitos y empieza a hacer cosas. Empieza a jugar tipo Legos, ¿no? ¿Sí te acuerdas de eso entonces? No, pero nosotros no nos dejaba jugar, nos daba un sopapo, ahora le pongas a chambear. Sí, no, era más bien trabajo, sí, ¿no? Bueno. Pero sí, veía todo eso como posibilidades, ¿no? Como de morro. Pero aún no había así como... Sí. Ninguna inquietud como por hacer construcción con eso, ¿no? Pero bueno, ya aquí en Tijuana, pues te digo, seguía dibujando, ya más grande... ¿Qué es lo que percibías cuando estabas en tu adolescencia? ¿Te tocó vivir toda la adolescencia y tus principios de adultez, güey, aquí? Pues casi toda mi vida. De hecho, creo que mucho de mi trabajo, creo que tiene que ver como en esta etapa, pues entre la adolescencia y la adultez. Que tenía un grupo de amigos que íbamos a patinar a escapistas en la colonia Cacho. Cuando recién empezaron las escas. Ajá, entonces me tocó esa como esa transición de los skates, o sea, la raza que patinaba, que era muy similar a la que surfeaba, ¿no? Y y había como mucha preocupación como por las marcas de tabla de patinar o de... Sí, empezó toda la cultura del consumismo americano de traer tus cosillas. Pues, ¿no? Pero nos tocó la transición de esa generación a los punks, ¿no? Sí, amor. Que de repente mucha raza empezó como... Se le rompió el tenis y lo reparaba, ¿no? Ya le ponía un pedacito. Sí, un parche, un tape o algo. Pero empezó a generarse entre esa raza, cuando empezó esta transición, como una especie de reciclaje, de reutilizar eso que se rompía, se dañaba, y como eliminar las marcas de las patinetas, ¿no? O sea, me acuerdo que había así como ciertas marcas que Sims, GNS, no sé qué. Sí, pues sí, Power Peralta, GNS, DNC, todos esos tipos de marcas, ¿no? Pero la raza con la que yo me juntaba, que era esta bolita, que habían pasado de los skaters a los punks, de repente como desplazar esas marcas y ponerle la tuya propia, un dibujo. O sea, quitarle la marca, ¿no? O sea, los Vans igual, los pintabas, transformabas en otra cosa. O sea, toda esta... como que percibíamos la manipulación económica sobre estos productos y la idea era como modificarlos. Claro. ¿no? Alterarlos, ¿no? Alterarlos. Quitarles su marca, ¿no? Y y yo creo que ahí aprendí un poco como esa idea de hacerlo tú mismo, ¿no? Que era así como una de las, pues no sé, de los intereses del movimiento punk, ¿no? De hacer tu propia revista, tu fanzine, de hacer tus contenidos, tu información, ¿no? Porque lo que había era también, desde entonces ya había un chingo de desinformación, ¿no? O sea, sí, siempre la ha habido, güey, siempre. Entonces, como que nos dábamos cuenta de esa manipulación y no queríamos así como que, a ver, yo hago mis cosas, ¿no? Yo hago mi fanzine, Entonces me tocó como esa transición y yo creo que de ahí empezó así como esa inquietud como a tratar de ver un poco más allá de lo que te daban como los medios o el mismo sistema, ¿no? Ahora, era un sistema muy limitado aquí en México, se podría decir, pero nuestra cultura aquí en Tijuana todo la consumíamos de acá de Estados Unidos, ¿no? Sí, pues llegaba todo, ¿no? Todo llegaba de acá. Incluso pues empezaron a llegar estas bandas de
punks de Los Ángeles, de San Diego, que en ese tiempo los traía, ¿cómo se llama? Luis Güereña. Simón, el güey de Tijuana, ¿no? Simón, antes de ser Tijuana, ¿no? músico, pues era como promotor, ¿no? Entonces traía todas estas bandas y pues nos tocó conocer un montón de raza que venía de allá, entonces en los conciertos y también las patinadas y todo eso, también venía mucha raza de aquel lado. Y empecé a crecer un poco como con esa idea, ¿no? De hacer tú mismo tus cosas. Entonces, para entonces yo te digo, el arte ni en cuenta, ¿no? O sea, así como que después de eso, un poco entre las patinadas, los conciertos y todo esto, me gustaba mucho también hacer mucho ejercicio. Me la pasaba en la alberca, lo último empecé a hacer gimnasia olímpica. Me tocó ver ahí en el auditorio a René. Ok, entonces desde entonces conoces al René, güey. Bueno, lo conocí así de que okay. medio, pero pues ahí lo veía, ¿no? Y como en ese tiempo es cuando yo me topo con una exposición y todo eso me cambia así, pero radicalmente, ¿no? O sea, dejo de patinar, dejo de hacer ejercicio, dejo de hacer un montón de cosas porque me absorbe totalmente el arte, ¿no? Ok. Esa exposición es una que platicas que la viste ahí en la Biblioteca Benito Juárez y de ahí tú ves una invitación a una bienal. Sí, porque iba muy seguido a la galería a ver qué novedades había o a ver si había otra exposición y de repente me encontré con un cartel que era una convocatoria para la Bienal del Noroeste. ¿Y cómo decide Alejandro en ese entonces decir, sabes que voy a presentar una lámina, voy a armar una lámina? ¿O en la convocatoria venía un formato o qué onda? No, sí, o sea, era mandar obra, pintura. Claro. Básicamente era de pintura, era la Bienal del Noroeste, plástica del Noroeste, algo así. Pero básicamente era pintura, no había otras disciplinas en ese momento, ¿no? Pintura. Entonces, como te digo, trae así como la cultura de hazlo tú, sí, o sea, hazlo tú mismo, ¿no? O sea, tú lo puedes. Y luego mi papá también me metió esa idea en la cabeza que yo podía hacer todo, ¿no? Entonces, como dibujaba, pero no lo relacionaba con el arte, dije, pues, y como iba y veía las pinturas, era la mayoría que veía era abstracto, se me hacía bien fácil, ¿no? Dice, eso yo lo puedo hacer, ¿no? La clásica, eso yo lo puedo hacer, ¿no? Y entonces vi la convocatoria y dije, pues voy a hacer unos cuadros y los mando, ¿no? Entonces. Pero nunca habías hecho uno, güey, ¿o sí? Nunca, o sea, nunca había pintado, nunca, o sea, todo lo que había hecho era dibujar. ¿La convocatoria tenía algún tema en específico o era un tema libre o cómo decidiste tú, voy a darle por este lado, voy a hacer algo? ¿Qué onda? ¿Cómo decides? No, el tema era abierto. Tú mandabas, o sea, no había tanto eso todavía, o sea, era así como un concurso de pintura. Tú mandas, o sea, de 1 a 3 piezas. Yo mandé 3 y de 3 me seleccionaron una, ¿no? Estuvo dentro de la selección, les expuso y todo. Y como no sé, como 2-3 semanas me hablaban, me dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Fuiste seleccionado? ¿O tu pieza fue seleccionada? Sí, estaba en la expo. Entonces ya los del museo me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Hay unas personas que están interesadas en comprar tu trabajo. ¿En cuánto lo vendes? Y yo, pues no, o sea, ni en cuenta, no estaba, o sea, no visualizaba que eso se pudiera vender. Exacto. O sea, una exposición se me hacía como que era un lugar donde ponías tu trabajo, lo veía la gente y ya, ¿no? Pero no como para vender, o sea, no estaba, o sea, yo veía así como que si te ganabas el premio, ganabas una lana. Uh-huh. Pero no como que hubiera posibilidades de que vendieras, ¿no? Uh-huh. O sea, no había ni siquiera la idea de un mercado, de un producto vendible. Entonces, no sabía y en ese tiempo el Secud era como el lugar que recibía la obra. Okay. Y ellos se encargaban de mandarla a la Bienal. Okay. O sea, era como era la recepción entonces, ajá. Y y me hice muy compa de un museógrafo que estaba ahí en ese momento. Y ya fui y lo visité y le digo, oye, ¿sabes qué? Me quieren comprar el cuadro. Le digo, ¿cómo la ves? Le digo, pero no sé en cuánto darlo. Me dice, ¿tú lo quieres vender? Le digo, por la neta no, me gusta un montón. Me lo quiero quedar.
Dice, pues dáselos bien caros, me dice. Para que no te lo compren y tú te lo quedas. Te lo quedas, ¿no? Y si te dan la feria, pues mira, te haces de una lana. Si no, pues pues dáselos caros. Si no lo quieres vender, si lo quieres para ti, pues dáselos caros, ¿no? Pues ya según yo se los di muy caro y me lo compraron, ¿no? Órale. Entonces ya me pusieron en contacto con la asociación. Era una asociación agropecuaria. Sí. Ya se pusieron ellos en contacto y ya me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos una oficina en Tijuana, pasa ahí, te van a dar tu cheque y guau. Ay, claro. Ya, dije, órale, dije. Y o sea, no sé, ya no me acuerdo cuánto era, pero me compraste una camioneta usada, una Honda, y todavía me quedó como, no sé, una buena lana. Entonces dije, órale, pues está curado, ¿no? Entonces dije, pues si puedo vender obra, según yo, dije, pues le doy por aquí. Pero aparte, o sea, yo en esos 3 cuadros ya me había atrapado así la pintura, te digo, como que dejé un montón de cosas que hacía regularmente. Ajá. Y me absorbió así, o sea, estuve así engranado en esas 3 piezas, no sé, un tiempo, pero no pensaba en otra cosa, ¿no? Más que estaba ahí metido. Entonces, a partir de ahí, pues ya empecé a seguir pintando, pero me empecé a encontrar con ciertos problemas técnicos que no podía resolver, ¿no? ¿Y cómo le hago aquí? Hasta que dije, nah, pues sabes que me voy a meter a estudiar, a ver qué onda con esto. Ahora, espérame, perdón que te interrumpa, pero ¿qué es para ti ganar ese o vender esa pieza de haber percibido, decir, pues sí la hago, está bien fácil, la produces y ganas, güey? O sea, ganas en el aspecto de que la vendiste. ¿Qué era para Alejandro en ese entonces decir, mira, pues me aventé 3 y vendí una? O sea, ¿cómo sales después de esa experiencia, güey? Pues te digo, lo que sucede es que empezaste a producir. De alguna manera como me entusiasmó saber que podía vender mi trabajo o algo que a mí me gustaba hacer y que lo disfrutaba. Cuando lo hacía, pues se me hizo, dije, por lo regular siempre había tenido trabajos en los que ni estaba a gusto. Que también era así como un turista en todos los trabajos donde entraba. Ya lo último, cuando me pasó esto, yo tenía ya una empresa, ¿no? De servicios. Cuando empecé también, y también como que la empecé como a descuidar un poco. No, como que pasó a segundo término, ¿no? Órale. Le empezaste a dar prioridad. Ajá, darle prioridad a esto. Digo, ya el negocio que yo tenía caminaba solo, ¿no? Pero sí, poco a poco fui como metiéndome más. Entonces ya como con la escuela, o sea, cuando entro, digo, a partir de ¿Buscas la escuela? Busco la escuela porque sí siento que tengo, pues ya me di cuenta que lo que me habían dicho que yo podía hacer todo, me di cuenta que pues no. Sí, que si ocupabas unas guías. Entonces dije, bueno, pues a ver, me pongo a estudiar. Entonces fue cuando entré ahí en la Casa de la Cultura. Pero yo creo que ese estímulo de venta fue lo que me empujó a que yo podría, pues no sé, vivir de eso, ¿no? Pero pues ya después me di cuenta que no, pero pues tampoco, ya estaba tan metido en eso que ya no medías así si te daba o no te daba para vivir, ¿no? Era nada más la sensación de sentirte, pues de alguna manera pleno en lo que estabas haciendo y que me gustaba y que lo disfrutaba. Y también como que desapareció esa idea de que me voy a hacer millonario, de que voy a estar vendiendo, no. Ahora, a la par de que te vas metiendo tú a la escuela, yo te decía hace ratito que yo también fui a clases de pintura y había un pasillo y cruzabas de artes plásticas a pintura infantil. Yo recuerdo entrar a la área de artes plásticas y era como un colegio de renacentista de hace años, música clásica, todo el mundo bien callado. ¿Qué es para Alejandro estar en esas clases? Pues Carlos Castro, el profesor de artes plásticas que a mí me tocó, generaba como esa atmósfera, ¿no? Y era una atmósfera en que te centraba la atención en lo que estabas haciendo, no te permitía distraerte con nada, ¿no? Entonces esta atmósfera que generaba el profesor de alguna manera te ayudaba como a estar concentrado en lo que estabas haciendo. Digo, sí había así como que el chachareo y un rato de darse carrilla, pero por lo regular todo el mundo estaba así concentrado en lo que tenía que hacer, ¿no? Y pues a mí me ayudó mucho, ¿no? Me ayudó mucho como aterrizar ideas,
porque sí era así como medio disperso en ciertas cosas. Entonces sí me ayudaba mucho como llegar ahí y sentir como esa paz o tranquilidad ahí, ¿no? Que ya después de 2 años y medio, sí, así como que la musiquita... Llegaron a decirle, oye, ¿qué onda si cambiamos No, o sea, no había Spotify para empezar ahí, ¿no? No había esa opción, ¿no? Okay. O sea, la atmósfera musical era parte fundamental de la producción ahí, ¿no? Porque todo también era así como muy académico. Ajá. Pero dentro de eso también Carlos metía algunas cosas que ni siquiera te das cuenta y muy académico, pero de repente no te das cuenta y ya estabas pintando obra abstracta. Ok. ¿No? O sea, sí era así como estar imitando la realidad, con bodegones y todo esto, pero de repente te metía en viajes el profe que ni cuenta te dabas, ¿no? O sea, a mí esto me cayó el 20 de que estábamos haciendo obra abstracta mucho después que ya había salido, ¿no? Porque de repente parte de los ejercicios te decía, ¿sabes qué? Dice, ya cuando veía que tenía cierta habilidad para manejar la forma, te decía, a ver, ahora vas a hacer un olor y un sabor. Tú escoge el olor y escoge el sabor, ¿no? Y lo vas a representar con color, forma y líneas. Wow, échatelo. Entonces, pues sí, ¿no? Entonces empezás a hacer asociaciones de color como, o sea, el chocolate utilizabas colores café, sí, rojos, naranjas, ¿no? Entonces te empujaba un poco a ir más allá de lo visual, ¿no? Claro. O sea, a ver, imagina, ¿no? O sea, el olor lavanda, ¿cómo lo reproducirías en colores, ¿no? En formas. Entonces ya te metía en viajes y ni siquiera te dabas, ¿no? Claro. Eso parecía como parte del ejercicio, pero de alguna manera pero lo hacía como con los más inquietos, ¿no? Ah, sí, muy acá, a ver, dale por aquí, ¿no? Entonces, pero sí, para mí fue así como una formación increíble, ¿no? Fue así como darme cuenta de un montón de cosas que pues no contemplaba. Ver cosas que que no veía así como a primera vista, ¿no? Recuerdo y también otro amigo, nos acordamos mucho de esa parte también, ¿no? Una vez estábamos haciendo bodegones y y luego me devolvía cada rato. Dice, no, todavía le falta ahí, Zacarías, fíjate bien y chécate, ve bien tus objetos. Y ahí tienes un error, me decía, pero no me decía dónde. Entonces yo lo veía ya terminado. Y luego veía que llevaban otros y estaban bien chafas. Ah, ya está bien. Ahora haz este ejercicio, ¿no? Sí, les daba por su lado. Como que, pues, y yo decía, y le digo, y luego me regresaba yo con mi compa, así tenía un compa, Edmundo Soto. Tenía un compa y luego le decía, no, le digo, ¿sabes que el carro me volvió a regresar que le falta algo? Y no, pues no le hallo. Y pues, ¿tú le ves algo? No, pues no sé, ¿no? Y luego pues ya le movía por todos lados y se lo volvía a llevar. No, le falta y le falta. Ya estaba, le digo, oye, Carlos, a ver, ¿qué es lo que le hace falta? Dice, ve bien tus objetos que tienes ahí. Dice, ahí le falta. Y luego me dice, te voy a decir, dice, pero nada más te lo voy a decir una vez. Digo, va. Dice, mira, tienes esta botella, tienes la hoja, tienes una botella de vino que está acostada. Ay, mon. Dice, ¿ves el cuello de la botella? Dice, ahí adentro del cuello de la botella hay aire y en tu dibujo no aparece. O sea, hay un espacio ahí donde hay aire y tu botella no lo tiene. Yo, cabrón. O sea, te daba ese más allá para... Ajá, y ya regresaba y lo veía, sí es cierto, ¿no? Ya estás. No. Y luego Edmundo, mi compa, nos daba carrillita, ¿no? También Edmundo así, ¿no? Estaba, que lo regresaba y lo regresaba. Dice, oye, otra vez me regresó Carlos. Le digo, ¿y ahora qué pasó? Dice, no, pues dice que le falta, pues tenía un platón así metálico, muy garigoleado y todos los dibujitos se los había hecho, ¿no? Dice que le falta al Platón todavía. Dice, pues yo lo veo bien. Le digo, pues yo también. Le digo, bien clavado el vato. Acá. Y y luego ya estuvo así, varias veces lo regresó y hasta que le dijo. Le dice, mira, Edmundo, a tu Platón está muy bien hecho y todo, dice, pero le falta temperatura y le falta tiempo. Y el Edmundo, ¿cómo la ves este vato que le falta tiempo y temperatura?
¿Y qué te dijo? Pues que tocara el Platón. Y si no, lo tocó. Y el vato, ya. Simón, si tiene temperatura, ya el vato, papa, y tiempo también le falta así como las partes deterioradas, que se los había pulido y se veía muy bonito todo. Claro, se miraba pero nuevo. no se veía el tiempo sobre el objeto, ¿no? Y el de la temperatura también se la dio. O sea, yo también la pude ver ya una vez que la dibujó, ¿no? Y entonces sí nos daba como, nos empujaba un poco más allá de lo que podíamos percibir así como en una primera mirada, ¿no? Claro. Entonces ya después ibas encontrando y ya pues aprendes y educas la mirada como a ver un poco más allá de lo que puedes ver así como a primera vista, ¿no? Ahora yo obviamente estudiando tus entrevistas anteriores, descubro que también en esa etapa de tu escuela llega una exposición de ahorita se me va el nombre. Aquí lo apunté. Luis Moret. Y lo ves, percibes y cambia tu perspectiva de ver lo que estabas haciendo en la escuela. ¿Qué percibes ahí? ¿Qué es lo que...? Porque yo también recuerdo esa exposición. Apenas estábamos empezando nosotros la escuela de arquitectura, 94, 90 y feria. Y me acuerdo haber visto esa exposición. Sí. ¿Qué es lo que tú percibes de ella? Yo con Luis Moret, o sea, Carlos Castro hacía eso, ¿no? Nos decía, ¿sabes qué? Hay una exposición en el Río Rita y nos llevaba los viernes, casi siempre había exposiciones y hay que ver esta exposición porque es de un artista muy importante y nos llevaba, ¿no? Hoy nos vamos temprano porque vamos a ir a ver tal exposición. Qué buena onda, ¿no? Sí, y o sea, sin ningún rollo de que fuera así como una disciplina totalmente diferente a la que le enseñaba, ¿no? O sea, cualquiera así de obra nos llevaba, hay una exposición bien importante, vamos para allá y vamos para acá. Y así nos traía, esa vez nos dice, ¿sabes qué? Tienen que conocer la obra de Luis Moret. Y está muy suave su trabajo. Entonces la mayor parte pues iba y lo veía, manchones, ¿no? Sí. Entonces a mí me impresionó mucho porque yo seguía así como con la inquietud de que pues debe haber algo más, ¿no? De estar haciendo monitos y hacerlos muy bien. Pues debe haber más, ¿no? Yo en ese momento no entendí qué era lo que me había impresionado tanto de Luis Moret en ese momento, ¿no? Ya después fui entendiendo un poco más, pero tenía todos esos elementos que yo quería como explorar, pero que la misma disciplina no me dejaba, ¿no? Porque era así como... Más rígida, ¿no? Yo lo primero que vi fue como los trazos bien espontáneos, mucha libertad, sí, sobreposición de capas y diferentes materiales usaba. Exacto. Entonces, todo eso, o sea, para mí fue así como bien impresionante ver cómo la emoción plasmada en esos manchones de pintura, ¿no? Yo veía un montón de emoción, un montón de como de fuerza y pues no sé, vi un montón de cosas, ¿no? Que no entendía tampoco, pero, o sea, me movió un montón, ¿no? Entonces, porque acá en la escuela sabías cómo utilizar los materiales, ¿no? O sea, los elementos, sabías cómo hacer una composición, darle perspectiva de color, enfriarlo, hacerlo cálido, distribuir o sea, aprendes a distribuir los objetos en el espacio y hacer unas composiciones que a primera vista a ver si te impresiona, ¿no? Y si de alguna manera era como con tus conocimientos generar alguna emoción en el espectador, ¿no? Sí. Pero era a partir de un pensamiento ahí analítico, ¿no? Si pongo esta pieza, si pongo este elemento aquí y está acá, o sea, y tú haces una lectura de izquierda a derecha, o sea, casi siempre cuando vemos una obra la vemos de izquierda a derecha, igual como cuando leemos, ¿no? Ajá. Entonces, cuando conoces todo esto, pues tú puedes acomodar y haces composiciones pues muy, muy efectivas, pero iban con esa intención, ¿no? De provocar una emoción en el espectador, pero desde tú ya la pensaste cómo hacerle para provocar eso. Sí. Y en lo de Luis Moret, una acción tiene una reacción.
Pero lo de Luis Moret, no veía eso, o sea, no veía como una construcción analítica de los elementos y esto, sino como más libres, más espontáneos, como si tú hubieras sido así como por arte de magia, así se me hizo increíble, así dije, no, yo quiero hacer esto, ¿no? Y pues empecé a darle por ahí. Porque pero fue como desaprender todo eso que yo había aprendido y me costaba un montón de trabajo desprenderme de la figura humana. Me imagino que sí, Ya estaba bien condicionado, ¿no? Aunque aventaba manchones y todo, de repente me aparecía por ahí un pie, una cabeza o algo. Y igual, le daba forma y la hacía que pareciera, ¿no? Pero sí me costó mucho trabajo así como poderme desprender de esas formas así como reconocibles, no tanto pues poder ser humano, pero todas esas formas reconocibles me costó mucho trabajo como desaparecerlas o que no me aparecieran en el trabajo, ¿no? Y pues por ahí me fui entonces en algún momento también empecé como a quererle integrar objetos. Ajá. Más que nada porque sentía como que esos gestos libres y muy espontáneos, que eran así como sentimientos muy personales o sentimientos de no entender un montón de cosas, de repente tenían que ver también como con toda esta construcción física, ¿no? Uh-huh. O sea, como las máquinas, el estar como dentro de unas estructuras. Entonces, de alguna manera, como en estos gestos también quería integrar como estos materiales, ¿no? O estas formas así muy, muy pensadas de objetos. De repente les metía ventiladores, fierros y no sé qué tal. Sí, me acuerdo de varias piezas que vi, güey. Entonces, también me costaba mucho trabajo, ¿no? Porque parecía que estaban sobrepuestos y que no tenía nada que ver con algo muy gestual, ¿no? Entonces, poco a poco ahí fui como... ¿Cómo decides? Y hace ratito también te lo comentaba, ¿no? Muchas de las pláticas, un saludo a Miguel Ángel, que gracias a Miguel Ángel te conocí, Líñiguez. ¿Cómo decidían o decides tú en tu trabajo? Oye, ¿sabes qué? Esta pieza ya está. Así la voy a dejar. O muchas veces, ¿cómo sabes que le falta? ¿Sabes que todavía no está? ¿Cómo decides tú? Ya está en tu punto, hasta un cocinero o la pasta al dente, ¿no? Y ¿cómo decide Alejandro? ¿Sabes que esta pieza así la voy a dejar? ¿Cómo decides terminarla? Pues eso está bien complicado. No sé, digo, trabajas en las piezas y yo creo que pues muchas veces ni siquiera sabes cómo va a terminar, ¿no? Uh-huh. O sea, muchas veces, como en este periodo que te digo que era así como abstraccionismo matérico, era difícil, ¿no? Era difícil como conciliar como la materia como con esta pintura. Pero yo creo que no acabas como que cada pieza que terminas es como una continuación de la siguiente. No acabas, son como capítulos. Ajá. Pero decides o al menos yo me decidí a detenerme hasta que sentía que había como un diálogo entre los objetos y la pintura. Okay. Ya cuando sentía como que se integraban y que podían como tener una relación o un diálogo entre ellos, que quién sabe qué será eso. Pero decidí a dejarlo, ¿no? O sea, decidí esto ya está. Ajá, ¿no? Okay. O sea, decir, esto ya está, ¿no? Ok. Pero nunca me sentí así como satisfecho, ¿no? Okay. Entonces, pues te digo, la siguiente tal vez era como una continuación de la anterior. La mayoría de las piezas tuyas se ven como continuidad de algo, ¿no? ¿O le das esa continuidad? ¿Tienen ese fin o no? Pues digo, ya ahorita un poco más como lo que hago, sí son como continuaciones de cosas anteriores. Ahorita mucho sí de lo que hago
y si es como de una manera consciente, es como esta idea de desplazamiento, de movimiento, de estar como entre un lugar y otro, ¿no? Como de salida de un lado para llegar a otro, pero como que se quedan en medio, ¿no? Mucha gente me ha dicho, sobre todo en las esculturas, que ¿por qué no les meto movimiento? Y digo, pues es que el movimiento se lo aplica a las mismas personas, ¿no? Porque muchos me dicen, parece que se va a mover. Pero parece, ¿no? O sea, y en su imaginación las personas pueden hacerla que camine o que se desplace o que parece que da 2, 3 pasos, ¿no? Que es un poco también como, tiene que ver como, pues con mi práctica también de trabajo. Camino mucho, levanto los materiales de por aquí, por allá, y soy medio vago, entonces me la paso caminando por todos lados. Y si nos vamos cronológicamente, yo recuerdo que en mi época de la escuela, pero va a venir también la época en que ustedes empiezan a mover una bienal que se llama Insight y se apodera de, pues en ese entonces nosotros estábamos en la escuela, nos dicen, ¿sabes qué? Hay exposiciones acá, hay exposiciones acá. Para mí se apoderaron de toda la ciudad. ¿Qué fue para ustedes? Sobre todo para ti, porque participaste en una y ayudaste en otras, ¿no? En otras piezas. ¿Qué fue para ustedes o para ti estar en esa bienal? Que se oyó o que para mí fue como algo bien sorprendente porque no había esas dimensiones de cultura aquí en Tijuana. No, de hecho, yo creo que eso y la Bienal de Estandartes que organizaba Marta Palau, ahí en el Secut, yo creo que lo dio así como... Los más grandes, ¿no? Sí, fue como los reflectores así en la ciudad bien fuertes, ¿no? Sobre todo porque Inside venían artistas de todas partes del mundo, artistas que ya tenían una trayectoria bien establecida, o sea, artistas así de primer nivel. Yo me acuerdo una de esas que vino Vito Aconchi, que es arquitecto, artista, y creo que hizo un proyecto, o sea, presentó un proyecto ahí en Playa de Tijuana, pegado al bordo, ¿no? Sí. Y no la pudieron hacer porque estaba bien locochona, pero casi todas sus obras eran así como casi imposibles de hacer, ¿no? Entonces, porque me tocó ir a una plática en San Diego que dio el Batillo, y y pues estaba presentando su trabajo, ¿no? Entonces, había unas cosas así como demasiado, pero bien buenas. O sea, me acuerdo mucho de una que le habían pedido que hiciera una intervención a las afueras de una escuela en Arizona. Okay. Entonces el vato decía que pues estaba haciendo, que hacía un calor de los 1000 demonios, salían los morros de la escuela a esperar el autobús que pasaba por ellos y era un lote baldío, ¿no? Y entonces pues, les pegaba el sol así de lleno a los morros. Entonces Vito Conchi le piden que haga una pieza en ese terreno baldío para que pero al mismo tiempo que funcione como una sombra para estos morros que esperan el autobús, ¿no? Para desplazarse a su casa. Entonces el vato agarra y toda la escuela la hace pedazos como si hubiera explotado y hubiera caído en el terreno de al lado. Okay. Entonces eran pedazos de la escuela que servían como de sombra, pero eran como si lo hubieran volado, ¿no? Y todo hubiera caído acá de este lado, pero así como en pedazos, ¿no? Entonces, pues lógicamente le dijeron que no. Dice, no, imagínate, luego los morros le van a explotar la escuela y no sé qué. Todo muy chusco. Pero tenía un montón de proyectos así increíbles que no había podido hacer porque, pues, para las personas era así como, no, es muy peligroso, no. Pero la mayor parte de sus trabajos, todos estaban muy buenos, ¿no? Hizo uno de un tren, unos vagones de tren que los convirtió en galerías. Okay. Entonces el tren iba pasando, te subías y te ibas viendo la obra y el tren iba caminando, en movimiento. Ajá. Luego tenía otra que era como un camellón, creo que en el centro de Nueva York. Okay. Que le pidieron que hiciera una pieza para el aeropuerto, algo así. Era el camino ya para llegar al aeropuerto y en un camellón pues una avenida bien que circulaban los carros. Transitada, ajá. Ajá. El vato mete en el camellón, sube unas escaleras y hace como unas plataformas a forma de alas de avión. Okay. Como si estuviera despegando. Entonces era como un mirador. Te subías y era así la única función era que podías mirar desde ahí. Digo, las cosas increíbles. O sea, fue para mí muy interesante porque
pues conocí a muchas personas, pues ideas, ¿no? De un montón de gente que venía de afuera y que se enfrentaba con un contexto totalmente desconocido y tenían que hacer un trabajo con relación al espacio, ¿no? Entonces había, pues no sé, del DF vinieron también varios artistas. Había una, Betsabe Romero, que hizo uno que le llamaba El Ayatecar. Sí, no me acuerdo. La morra le dan, o sea, la invitan, se compra un carro como de los años. Oh, fue el Chrysler que estaba enterrado. Que estaba enterrado, sí. Lleno, o sea, la morra llega con la raza que pinta ollas. Ajá. Lo cubre de ¿cómo le llaman? Es como isle, como saco de costal de ese. Lo forra todo y hace que le pinten flores a todo el carro. Sí, se quedó muy bien, güey. Y adentro lo llena de rosas, ¿no? Sí, está curada esa pieza. Y así había varias, ¿no? Entonces, pues todo eso como, pues, nosotros ya andábamos así como haciendo instalaciones. Antes de eso ya nos habíamos aventado la primera, lo verás, ¿qué año fue? Pues casi cuando salí de la Casa. De hecho, cuando estaba en la Casa de la Cultura, íbamos a hacer una instalación entre Carlos Castro, otro artista que estaba ahí, y montamos una exposición en la universidad. Y íbamos a hacer una instalación que al final no la hicimos, ¿no? Pero yo ya andaba así, todavía estaba en clase, ya quería hacer instalaciones, ¿no? Entonces, yo más o menos como en esa época hicimos una instalación, creo que fue la primera aquí en la ciudad, porque no había hecho nadie, ¿no? Nos invitó a la Galería de la Ciudad, Manolo Scuti estaba director. Okay. Manolo Scuti es un arquitecto que también estuvo en el Secut trabajando, ahora que estuvo Pedro Ochoa, estuvo ahí, diseñador gráfico y muy bueno. Entonces estaba director y nos invita a mí y a Edmundo. Dice, oye, ¿qué onda? Dice, vamos a hacer lo del Día de Muertos y queremos invitarlos para que se avienten a una instalación o algo. No, nos dijo para que se avienten un altar. Le dijimos, no, sabes que sí le entramos, pero altar Nel. Porque en ese tiempo empezaba esto, porque aquí, pues ya es que era. No sé, exacto. Entonces ya las instituciones oficiales empezaban a promover como la cultura del interior, ¿no? Entonces ya en la Casa de la Cultura de repente se hacía un altarcito acá entonces le dijimos a Manolo, le digo, ¿sabes? Y luego también había así como, ya había así grupitos que querían rescatar como la estética de Frida Kahlo y las calaveritas es que casi siempre era lo mismo, las calaveras de ¿cómo se llama? El grabador. Bueno, era muy tradicional todo. Sí. Guadalupe Posada, ándale. Pero todo el mundo la reproducía y de la misma manera, pues no había así como que, a ver, o sea. Algo. A ver, aquí estamos en el norte, a ver qué. Entonces le dijimos, ¿sabes qué, Manolo? Sí, pero no queremos hacer altar de muertos. Si nos da la libertad de hacer lo que nos. ¿Y qué hicieron? Una instalación. Órale. O sea, en el mundo hicimos una instalación. En ese momento habían salido varias noticias de niños que nacían con anencefalia. Okay. Y se estaban dando un montón de casos en San Quintín por los pesticidas con los que fumigaban. Y acá por el Murúa estaban pasando muchos casos porque había derrames de aguas residuales de las maquiladoras. De Otay, sí, hacia abajo. Entonces se dieron varios casos ahí también de anencefalia, ¿no? De morritos que nacían así con el cerebro bimorrito, todo esto. Entonces yo y el mundo dijimos, pues vamos a hacer algo con eso, ¿no? Entonces encontramos notas del Z de que hablaban de lo de Valle de San Quintín. Y entonces recopilamos esa información y hicimos un video, ¿no? Hicimos un video, nuestro morrito en una cuna. Y luego de repente se ponía como en estática. O sea, agarramos un tambo de metal, le metimos un monitor y grabamos un video donde está un morrito en una cuna. Entonces, pues en la pantalla adentro del tambo veías un morrito y moviéndose y luego de repente se ponía en estática la televisión y luego se empezaba a escuchar una voz distorsionada dando noticias
de que la anencefalia no era por los pesticidas, sino que era por una deficiencia en la alimentación de las, como información distorsionada de lo que estaba realmente pasando, ¿no? Y este tambo estaba sobre un colchón, así con puros alambres. Y luego pusimos otros colchones en el techo, forramos todo de cartón, lo pintamos de negro, estaba bien lúgubre. Y colgaban muchos como monitos que parecían como fetos, ¿no? Que hicimos como de yeso, colgaban a desniveles diferentes, ¿no? Entonces entrabas y estaba medio oscuro, ¿no? Ahí estaba. Pero era lo que nosotros queríamos crear, esa sensación, ¿no? Crear esa sensación de que había un problema y que nadie le ponía atención, ¿no? Entonces nos hacía más interesante hacer eso que hacerle un altar, no sé, a Pedro Infante o a Cantinflas, no sé, que eran siempre esos personajes. Sí, la verdad que sí traían ese tipo de cultura. Entonces, que era una cultura totalmente ajena a nosotros, ¿no? O sea, no tenía nada que ver con nosotros, tenía que ver con el interior. O sea, como desde ahí ya empezábamos nosotros como, Simón, eso pasa en el DF, pero el DF... Allá se queda. Había todavía un centralismo bien fuerte, sí, ¿no? O sea, y desde allá llegaban las políticas de que hay que enseñarles a los del norte que no son tan salvajes y que pongan su altar de muertos, porque hay que honrar nuestros antepasados. Y los antepasados eran Cantinflas, Pedro Infante y toda esta idea de nacionalismo, ¿no? Que éramos conscientes de eso, pero también no queríamos entrarle por ahí. O sea, sabíamos que aquí pues estaba muy lejos, era otra problemática, otra forma de ver las cosas, teníamos otras cosas que estaban sucediendo, ¿no? Entonces queríamos como, pues que de alguna manera como visualizar o poner, o que se dieran cuenta de que aquí estaba sucediendo algo muy diferente de lo que sucedía allá al interior del país. Sí, entonces, definitivamente. Sí. Como en esos rollos andábamos, ¿no? Ahí saliendo de la escuela. Ahora, una vez que pasa Insight, ¿qué sigue para Alejandro Zacarías? ¿Cómo sientes que hay un party o hay una división entre lo que existió y lo que empezaste a hacer después de Insight? ¿O cómo empezaste a ver tus piezas o empezaste a ver tu nueva producción? No, ya nosotros ya andábamos haciendo instalación. Okay. O sea, de antes de llegar a Insight, nosotros, te digo, desde la escuela ya andábamos explorando por ahí esos rumbos. Y llega Insight y refuerza, ¿no? Como esta idea te digo, nosotros empezamos a encontrarnos como con información de lo que se estaba pasando en otras partes del mundo. Como la instalación, la intervención, el activismo, el arte guerrilla, había un montón de cosas que estaban pasando, ¿no? En los 80s y 80s, 90s. Y pues estábamos así como muy marginado, ¿no? Entonces sí, de repente, pues sí, nosotros empezábamos a hacer este tipo de trabajos que no eran bien vistos también aquí en la ciudad, ¿no? Por los artistas más tradicionales. Nos veían como si estuviéramos jugando, ¿no? Pero sí para nosotros eran cosas muy serias como abordar estas nuevas formas de trabajo. Okay. O sea, sentíamos que nos daban más posibilidades de expresión, de plantear problemas, de visualizar cosas que la simple pintura, ¿no? Digo, seguíamos pintando y todo, pero creíamos que podíamos como opinar desde otro lugar, ¿no? Me acuerdo, lo verás, y esto es mucho antes de Insight, como del 90. De hecho, en el 97, Insight es 2000 algo, para acá, ¿no? En el 97 estaba de director en el Secut Alfredo... no recuerdo, un director, ¿no? Yo creo que ese ha sido el mejor director de ahí del Secut. Digo, también los otros tienen sus méritos, pero este camarada, haz de cuenta que lo veías en las exposiciones en todos lados, ¿no? Y llegaba y se ponía a platicar contigo. ¿Y qué onda? ¿Qué andas haciendo, no? O sea, nunca lo había visto en un funcionario, ¿no? O sea, en el cafecito, en el lugar del nopal, en los lugares donde se reunían las comunidades artísticas, este batillo andaba ahí informándose, ¿no? Platicando directamente contigo qué estabas haciendo, cuál era tu producción. Y interesado, y no nada más así como de dientes para afuera, sí interesado, ¿no? Entonces, el batillo promocionó o hizo una convocatoria para hicieron un intercambio entre el Museo X Teresa, muy cerca ahí de Zócalo,
En ese tiempo estaba de director. ¿Cómo se llama este camarada? Bueno, estaba un director que tenía mucha relación acá con Tijuana. Y hacen como este intercambio. O sea, sacan la convocatoria para hacer arte instalación en la Ciudad de México. Y yo mando una pieza, me la seleccionan. Participa el R, participa Ana María, una cámara fotógrafa. Participa pues varios, ¿no? Entonces el 97. Yo hago una pieza que se llama Transeúnte, que era intervenir como la estación del metro. Ok. En una antes de llegar a Ciudad Universitaria, ¿Sí? o algo así. ¿Cómo se llama? Copilco. Ok. La estación Copilco, ¿no? El R hace una intervención sobre el Zócalo. Edmundo Soto, el compa hace un performance dentro del metro a la hora, una hora pico Una ahí. hora pico. ¿Quién más? Ana María se lleva un carrito, como los que están en la Revolución, que tienen su burro armado. O sea, agarra un carpintero, ¿sabes qué? Es un carrito así, y pide que le consigan un burro y lo pintan allá. Burro cebra. Rayado, ¿no? Entonces la morra lo lleva, dice Bimbo visitando la Ciudad de México. Entonces lleva el carrito y el burro al Estadio Azteca, lo lleva a las pirámides, a la Torre Latinoamericana. Para esto, pues se lleva un grupo de personas que le ayudan a subir al burro en un camioncito y en otro camioncito el carrito entonces lo baja, pum, llega la gente, interactúa con él, entonces saca una serie de fotografías como si este carrito anduviera de turista por la Ciudad de México. Sí, Gypsy. Entonces, y esto es en el 97. Sí, güey. Entonces también viene un grupo de artistas de Ciudad de México y hacen una serie de intervenciones. Para ellos, pues es así como bien impresionante el bordo. Un camarada hace una especie de performance, no me acuerdo cómo se llamaba él. Hace un performance donde se corta el pelo ahí en el bordo, lo pega con cemento de ese 5000 sobre el muro y le prende fuego, ¿no? Órale. Estaba bien locochón ese compa. Luego hay otro en ese tiempo también era muy fuerte el performance en la Ciudad de México. De hecho, el X Teresa era así como donde se llevaba a cabo un festival de performance cada año, pero así importante, ¿no? Venían así personalidades muy importantes de ese momento del performance, ¿no? Ok. Entonces llegaron así como varios que hacían performance. Había uno que Saúl no recuerdo el apellido, pero se apodaba el Charro Morado, ¿no? Ok. Ah, sí me acuerdo de haber escuchado el Charro Morado, güey. Entonces este Charro Morado parte del Secut y se junta un montón de milpas de estos de maíz. Ajá. Y sale del Secut con un burro rayado. Entonces en el camellón del Secut, a donde está ahorita la churrusquería o no sé qué, ahí en el camellón agarra y trae tierra y siembra una milpa ahí, ¿no? Luego se mete en la Plaza Santa Cecilia. No, la Plaza Fiesta. Plaza Fiesta, y ahí entre los bares va sembrando milpas de maíz, ¿no? Entonces, pero hay otra morra hace una instalación en el bordo en playas de Tijuana, ¿no? Y así, o sea, varios artistas interactúan en la ciudad y primero vienen ellos, lo vamos nosotros para allá. Ok. Entonces, esto es en el 97. Entonces, sí había, se me hace bien interesante lo de la participación del director del Secut, de que había ese interés, sí, ¿no? De lo que estaba produciendo. Dice, pues están produciendo, están movidos en otras cosas. Órale, vámonos, ¿no? Vamos a hacer Entonces, pues el Secut hace la convocatoria, selecciona y te paga la producción, el viaje y el hospedaje. Creo que el hospedaje y la alimentación lo absorbía el X Teresa. Igual el Secut para los artistas que venían de allá para acá, ¿no? Entonces ahí se hizo un intercambio y estaba suave, estaban sucediendo cosas muy suaves cuando estaba él. Igual en ese tiempo, pero ya del 97 ya andaba 90, ¿no? Desde el 93 nosotros ya andábamos haciendo como arte instalaciones. Entonces ya cuando llega Insight, pues refuerza como todas estas ideas que teníamos de que el arte se puede expandir más allá de un cuadro, ¿no?
Claro que sí. ¿Cómo empiezas tú a armar una exposición que se llama Transconstrucción? Que esa es una de las primeras que ya empiezas a mover tus piezas y ya empiezas a armar otros diferentes tipos de formatos. ¿Cómo la percibes tú esa? Transconstrucción. ¿Sabes que creo que hay un error en esa? ¿Sí? Creo que sí. Creo Ok. que porque platiqué con Montserrat, creo, de transconstrucción, que en realidad era transmutación. Ok. Fue una exposición que hicimos también con ¿Tiene más sentido transmutación que transconstrucción? Sí, pero hay otro proyecto que hicimos que se llamaba Transconstrucción Ok. antes de este, ¿no? Te platico así muy rápido de Ajá. Transconstrucción. Transconstrucción fue un proyecto que nació y se murió así como en el mismo día. Pero estuvo muy suave porque nos ayudó mucho como a ver un montón de cosas. Este proyecto lo hicimos entre Heriberto Yepes Ok. y Abraham Cabrera y yo. Entonces estuvimos trabajando mucho acerca de esta idea que íbamos a hacer un colectivo que iba a llamar de este colectivo Nómada, Ok. que era así como íbamos a trabajar. Y Transconstrucción, la idea era como trasladar ruinas o objetos de un lugar a otro, ¿no? Ok. Y trasladar como espacios. La transconstrucción era precisamente eso, trasladar o traspasar como disciplinas y diferentes cosas, ¿no? En el espacio donde lo que era la casa de Heriberto, Ajá. ahí teníamos la intención de hacer como un lugar para residencias, como para antropólogos, sociólogos, Ok. y era habilitar un espacio totalmente como para hacer residencias. Y Heriberto lo que quería era como habilitar ese espacio con un montón, como una biblioteca con puros libros que hablaran de Tijuana. Ok. Como para que la persona que viniera pues pudiera informarse acerca de la ciudad y esto y lo otro, y pensábamos hacerle como una torre, como un mirador para ver toda la colonia, ¿no? ¿Dónde se ubicaba esa colonia? ¿Dónde estaban ubicados? Eso era por la Sánchez Taboada, creo. Ok. No, lo verás, está muy cerca de... ¿Cómo se llama este lugar? Que hicieron unos arquitectos por la Sánchez Taboada hace mucho. Oh, Camino Verde. No. ¿O dónde? No, ¿cómo se llama? ¿Dónde está ahí? La Escuela de la Esperanza. Ah, ok. Entonces, donde la hizo James Hubble. Ándale, ya ves que tiene estas formas Sí. muy orgánicas. Ajá. Ok. Entonces, a partir de eso también dijimos, pues hay que darle como pues está esto, Sentido, ¿no? ajá. Que hay un elemento ahí importante de trabajo de arquitectos. Entonces, pues podría ser interesante que antropólogos, sociólogos que están interesados como en conocer la ciudad desde otro lugar, pues un lugar de residencia, ¿no? Luego de ahí también salió una idea de Abraham, de Heriberto, había como escombro que tenía ahí en su casa, y trasladar ese escombro a la maquila, mi taller. Se lo llevó a Abraham, que era 1 metro cúbico de escombro. Ok. Entonces la idea fue trasladar, o sea, hacer esa transconstrucción de esos materiales, de ese escombro al taller y generar como un cubo de bloques y Wow, escombro, ¿no? está interesante eso. Ajá, ahí hicimos una exposición, fue la única. Entonces Heriberto hizo una escultura que le llamaba la Cruz del Cruce, Okay. que fue resultado de una intervención que hicieron él y el Jaime Ruizotis en la línea. Okay. O sea, había varios anuncios cuando ibas rumbo a Estados Unidos que te decía USA y luego una flecha, ¿no? Sí, adelante. Sí, sigue adelante, ¿no? Algo así. Pero había otros anuncios que decían otras cosas. Entonces estos vatos, el Heriberto Yepes y el Otis intervinieron en estos anuncios. Ok. Entonces la flecha, sí, el vato le puso una cruz y la convirtió en la Cruz del Cruce, le llamaba. Entonces eso después lo hizo en escultura y era la que iba a estar ahí, ¿no? Pero hicieron una serie de intervenciones en los anuncios o los señalamientos que había ahí, ¿no? Que nadie se enteró, o sea, nomás ellos intervinieron y hicieron un registro, ¿no? Okay. Pero a partir de ahí salió esa pieza que también era como una traslación de esa Cruz del Cruce acá al taller, ¿no? Yo hice como unos especie de ¿qué serían? Como capullos, como
orugas con materiales que envolví en plástico autoadherible, como de que de ahí van a salir otras cosas, ¿no? Entonces hicimos una exposición y luego hicimos unas fotografías que intervenimos entre los tres, o sea, de estos espacios, ¿no? Del lugar de Yepes, de la maquila, de otros espacios que estábamos trabajando al mismo tiempo. Y hicimos unas fotos así muy grandes, ¿no? Pero las intervenimos entre ellos. Tomamos la foto y luego hicimos como una especie de collage que daba como una imagen periférica del espacio. Y sobre esas interveníamos con pintura, con dibujo, con trazos, con contextos, ¿no? Que era eso, transconstruir también como las diferentes disciplinas, desde el texto hasta la pintura, la serigrafía, lo que fuera, ¿no? Entonces era así como transconstruir, o sea, construir y trasladar como diferentes disciplinas sobre diferentes formatos. Entonces estuvo muy suave porque hicimos como unas 6 fotografías en un formato grande y fue lo que expusimos, más aparte estas piezas, ¿no? Pero primera y última. Borrón y cuenta nueva, ¿qué dices? Estuvo muy suave, aprendimos un montón de cosas. Me imagino que sí, ¿no? Abraham hizo de ahí del taller, hizo como un anteproyecto de construcción, o sea, porque a mí se me quemó el taller y quedaron así como las ruinas, ¿no? Entonces, sobre esas ruinas hizo todo un proyecto para reconstruir o hacer una transconstrucción con esas ruinas, ¿no? Y estaba muy suave. Entonces, pero te digo, o sea, fue primero y... Hablando de otra exposición que también me gustó mucho, esa sí, tuve tiempo y de analizarla y de verla, de percibirla, Desborders, que hasta le llamaron tus monstruos y toda la onda. ¿Cómo? ¿Esa es donde la viste? Esta la vi en video y me acuerdo que alguien, no me acuerdo quién nos mandó unos videos porque estuvo en Chihuahua, ¿no? Sí. Estuvo en Chihuahua. ¿Cómo sale o cómo percibes esa expo? Ajá. Bueno, Desbordes es... Vamos a poner muchas fotos porque está muy, muy interesante esa expo. Órale. Desbordes es un poco como... A lo verás. Hay primeramente un proyecto que incluso está ahí todavía, no en pausa, sino en proceso, ¿no? Que yo quería hacer como unos recorridos por la ciudad. A partir de un lugar donde me invitaban, lo agarraba como punto de referencia. Okay. Tiraba una línea. El primero que hice se llama... es Desbordes. La primera pieza que hago es... Me invita T.A. China, Daniel Rubanova y Meli Barragán. Ajá. Y hago como de ahí, a partir de la galería, trazo una línea hacia el este de la ciudad, hasta lo que es el límite, ¿no? De la ciudad, lo marco y hago 2 recorridos. Okay. Uno por Otá y otro acá por el Insurgente. Me meto ahí por el Cucapá, no sé, ¿no? Pero voy en carro, voy parando en lotes baldíos que me llaman la atención, me meto, levanto material y voy recolectando en el carro, ¿no? Entonces hago estas 2 rutas y llego pues al límite de la ciudad, ¿no? Junto materiales en estos 2, llego al punto, pero me doy cuenta que ya el punto donde termina la ciudad ya se desbordó, ¿no? O sea, ya no hay un límite, ya hay casas más allá y más acá, okay. Ya ese límite desaparece, ¿no? Entonces de ahí surge la idea esta de Desbordes, ¿no? La ciudad desbordada más allá de sus límites, ¿no? Entonces hago una pieza que así se llama Desborde. No. ¿Cómo? Sí, Desborde. Sí, Desborde. Y luego hago una segunda que me invita el Secut porque hay un apoyo para producción. Me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues estoy haciendo un proyecto así y así, ¿no? Me dice, pues hay un apoyo, ¿por qué no lo metes y a lo mejor te dan el apoyo? Y ya me dieron el apoyo, entonces igual del Secut tendí una línea hacia el oeste que me daba a Playa de Tijuana, del Secut para allá, y digo, pues esta va a ser borde. Okay. Y esta va a ser borde y, o sea, mi compromiso con el Secut era darles un registro
de los recorridos que iba a hacer yo, los materiales que iba a juntar con los que iba a hacer la escultura. O sea, al final iba a ser una escultura con estos recorridos y esto, o sea, un registro de los recorridos, los materiales y la producción de la pieza. Entonces me voy por el borde de lo que es la zona del río, entro al centro. Entonces lo hago como en 3 partes, ¿no? Del Secut camino hasta el centro y agarro la ruta del camión hacia playas, ¿no? Camino ahí por las 5 esquinas. Sí, sí, sí. Y luego... Extensión calle Segunda y te vas por todo. Ese es el primer recorrido que hago, el Secut ahí. Luego el siguiente lo hago de ahí hasta poco abajo de la Cárdenas. Al mirador. Okay. Al mirador, ya es que está el puente. Sí. Hasta ahí lo hago, el segundo recorrido. Y voy tomando fotos y voy recolectando material, ¿no? Entonces, de ahí ya subo, me pego al bordo, porque era borde, me pego al bordo y y voy haciendo el recorrido, bajo, paso todo el bordo y subo allá por donde está ahorita una gasolinera que están construyendo antes de entrar a la playa. Ajá. Ya de ahí y ya sigo hasta playa, ¿no? Levantando material. Entonces de ahí sale la segunda pieza que es parte de y las otras no, las del sur y las del norte no las he hecho porque no hay un lugar así donde me digan, ¿no? Te invito y a partir de ahí seguir con la segunda. Okay. Pero a partir de esta pieza empiezan a salir un montón de piezas más, ¿no? Porque sigo juntando. Colectaste bastante material. Ajá, y ya desbordes es como un poco también como estos bordes o estas grietas que son también parte como los cañones o estas como pliegues de la misma geografía. Pues sí, de la misma ciudad. Ajá. Y sobre esos voy como estos bordes o márgenes o orillas de la ciudad o de las construcciones voy levantando material que es donde mucha gente tira desperdicio, ¿no? O basura. Entonces, en esos márgenes o en esos lugares es donde recolecto los materiales y voy haciendo una serie de esculturas que tienen que ver con esos recorridos, con esos márgenes, con esos bordes o desbordes. ¿Cómo decides hacer la escultura y no plasmarla como si fuera un lienzo? ¿Cómo decides eso? ¿Cómo? Pues dependiendo de los materiales, hay de repente materiales muy grandes que no, o sea, aparte de las esculturas también salen una serie de ensambles, ¿no? Ajá. Que son más como a colgarse a la pared. De hecho, hay una pieza que se llama rutas que en las que es un díptico donde hay 1, 2, 3, creo que 4 como de este tamaño, ¿no? O material que me encuentro y sobre ese ensamblo, ¿no? Ensamblo fotografía, ensamblo de materiales y trazo estas 2 líneas de cuando hice la del ¿no? Marco esas 2 líneas, los 2 recorridos y los objetos. Y este es un ensamble que va a la pared. Pero aparte sale la escultura esta. Y en la siguiente pues ya sale la escultura, pero también salen una serie de ensambles, ¿no? Que van a la pared, pero que tienen que ir relación también con esos recorridos y con estos materiales que me encuentro. Y desbordes es eso, ¿no? Es como esta sobreproducción que ves en todos lados, cuando pasas por un lote baldío, un cañón, ves cantidades de basura, ¿no? Ajá. Entonces es un poco como también todo como ese desbordamiento del consumo que tenemos, ¿no? Y también de esto, como esta sobreproducción de esos objetos que tienen una vida cada vez más corta. Y también como esta intención de reemplazarlos continuamente, ¿no? Salió el nuevo iPhone que ahora tiene, no sé, ahora tiene una función extra que no tenía tontería, pues voy por él, ¿no? Entonces, como esta sobreproducción, este sobreconsumo también es poco eso, como ese desborde, ¿no? Ese desborde de que no nos satisface lo que tenemos y queremos más. Queremos más. Más y más, ¿no? Pero también esa insatisfacción tiene que ver también como esa falta de necesidad de acercarnos, no sé, a nosotros mismos, ¿no? Creo.
Sí, no, a mí me gusta porque ya la percibí, ya la vi, ya he visto varias piezas y me gustaron, entonces quería saber de dónde parte todo esto. Ahora, platicabas también en una de las entrevistas que escuché que te gusta mucho el atravesar lugares y que tú percibes un lugar y sabes que atrás o hay un destino, pero te gusta ese transcurso. No, en la arquitectura, ese traslado se llama, muchos arquitectos lo llaman el no lugar, güey, de un lugar a otro. ¿Qué es para ti eso? Pues mira, yo lo que percibo básicamente como no lugares, sí entiendo ahí digo, ya está acuñado el término, ¿no? De este no lugar como un lugar de tránsito, ¿no? Ajá. Sobre todo como estos lugares como los aeropuertos o las salas de espera o el lobby del hotel. Sobre todo me gustó el ejemplo que tú tuviste la primera vez que pasaste por el Chaparral y que es el pasillo, porque yo también tuve esa percepción la primera vez que lo crucé. Tenía mucho tiempo que no cruzaba a pie y me acuerdo que yo creo que fácil unos 2-3 años sin cruzar a pie y me topo con el Chaparral y es un pasillo que dices, ay cabrón, rematas con una escalera helicoidal y se ven nice, pero es un pasillo. Es un pasillo. No, y a mí no me tocó porque yo no tenía visa, pero antes estaba hecho como bien como precariamente, ¿no? que la gente esto se va a caer, ¿no? Sí, no me tocó. A mí tampoco me tocó. Pero un montón de gente me decía, porque yo no tenía visa ni necesitaba cruzar para allá, y me decían, no, hombre, se mueve todo. Sí, y sí, me digo, sí, y empezó como alguien hace ruido y ya pusieron atención y ya lo hicieron bien, ¿no? Pero yo creo que hubieran dejado para toda la vida. Sí. Pero sí que está así como muy precario, ¿no? Digo, pues esa es una de las cosas que suceden aquí en Tijuana, ¿no? Sí. Pero sí, es esa sensación como de estar en medio de algo, ¿no? Que a mí me gusta, ¿no? Como un espacio intersticial, así como que te quedas... No sé, yo lo estaba asociando también como con un montón de cosas que me han pasado, como cuando pintaba me pasaba eso, ¿no? Que me quedaba así como suspendido, que no sabía, no me daba hambre, no me daba sueño, no me daba nada, me quedaba como suspendido, como en suspenso, así como estaba bien engranado que no me daba cuenta ni de tiempo, ni de espacio, ni de nada, ¿no? No, o sea, todo lo demás desaparecía. Entonces, esa sensación también la había experimentado en otras situaciones, ¿no? Y empecé como a relacionarla como en ese estado en el que te sientes como que te sales te desconectas de este espacio físico, ¿no? La primera vez que yo lo percibí y que fue bien loco, antes iba mucho, hacía mucho ejercicio, iba mucho a la playa y me metía con el buggy, ¿no? Pero cuando te revolcaba una ola, tenía esa sensación, porque no sabes dónde queda arriba ni abajo, o sea, no puedes nadar hacia ningún lado, porque si empiezas a nadar y estás de cabeza, te topas con el piso, ¿no? Entonces, tenías que dejar que te diera vueltas. Sí, te pusieron un arrastrador, güey. Para una revolcada. Empezar a sentir hacia dónde flotaba tu cuerpo y empezar a nadar hacia allá, ¿no? Entonces, esa sensación como de no saber dónde está el arriba, el abajo, o sea, no sabes. Entonces esa sensación como de estar suspendido, como que lo experimenté en la pintura. Yo creo que eso fue lo que me hizo como que abandonar un montón de cosas, ¿no? Y en estos traslados de repente también me sucede eso, ¿no? Y hay un montón de espacios que los percibo así, ¿no? Como no lugares, para mí es como los lotes baldíos, que la gente ni siquiera voltea a verlos porque hay un montón de basura, ¿no? De repente, y también se convierte como en una especie de contenedor, ¿no? De basura, de colchones, de sillones, de llantas, de un montón de cosas, ¿no? Y esos son los que yo percibo como no lugares, donde la gente, son lugares que se niegan, que no se ven. La otra como la canalización, ¿no? Sí. O sea, la canalización también, o sea, podría ser como un no lugar, ¿no? O sea, porque me tocó una vez, nos metimos a caminar, yo y unos compas, ¿no? Andábamos tomando fotos y de volar nos llegó así una patrulla que andábamos sí. tomando fotos. ¿Pero para qué? Pues
porque tenemos una cámara. No, nos sacaron del canal. ¿En serio? Entonces, para esto ya habían, o sea, como, ya es que había una comunidad muy grande ahí. Sí. Y luego lo sacaron. Entonces, cuando limpiaron, o sea, poco después entramos, ¿no? A echar fotos. Y nos sacaron. Dije, no pueden estar aquí. ¿Por qué no? No. Si no, pues, ¿a qué buscan? ¿No? O sea, y luego llegó otra patrulla. Y ya nos empezaron a interrogar, por poco nos querían hasta esculcar, ¿no? Entonces, pero pues veían que traíamos cámara y todo, y eso como que hasta eso, ¿no? Como que les daba como temor, como de que fuéramos reporteros o algo así. Pues que es otra vida ahí, güey. Es otra vida. Entonces, podría ser un no lugar, pero, o sea, había una comunidad viviendo en un tiempo, o sea, y era un montón de gente. Era un montón de personas que también eran así como que estaban en ese estado como intermedio de que no eran como ciudadanos porque no tenían una identificación. O sea, yo estuve platicando mucho por raza ahí, pero tampoco podían regresar al otro lado, ni les interesaba como integrarse a la ciudad. Sí. No se podían integrar porque no tenían una identificación. Dice, sabes que yo quiero trabajar, pero no me solicitan esto y esto que no tengo, que no compro. Y no puedo, ¿no? Entonces regresaban al mismo lugar cerca del bordo con la esperanza de cruzar, porque la mayor parte eran personas que tenían familia del otro lado, ¿no? Que tenían familia. Y muchos por broncas, muchos porque los agarraron, los deportaron y de repente no saben ni para dónde darle. O sea, no, se quedaban sin identificación, sin teléfonos. O sea, yo me topé con personas que no tenían así como un teléfono para poderle hablar a su familia para que le mandaran lana. De hecho, una camarada que estuvo, yo creo que sí la conociste, creo que expuso ahí en tu lugar, Ana Andrade, fotógrafa, no que recuerdo. Hizo ¿cómo se llama esto? Les llamaban los ñongos, o sea, los lugares donde vivía la raza del canal. Me acuerdo de una muchacha que estuvo, entonces estuvo con el Cheram. Con el Cheram. Okay. Pero sí me acuerdo haber escuchado y haber conocido a esta muchacha, que estuvo un buen rato ahí en el canal. Tomándole fotos, luego montó una exposición dentro del canal. Pues ella o sea, rescató una persona de ahí, ¿no? Un muchacho también que venía de Yucatán. Okay. Sí, de Yucatán. Que sus papás o su familia lo habían mandado al otro lado con sus hermanos que vivían allá. Entonces camarada llegó y lo iban a lo primero a comer hamburguesas, ¿no? Y dice que sabían horribles, ¿no? Entonces, y lo deportan, se queda ahí en el canal. Conoce a Ana, empiezan a cotorrear y busca la manera y lo lleva de regreso. Órale. Con su familia. O sea, al final creo que se hicieron pareja o algo así. Órale. Entonces, pero y así hay un montón de gente, sí. O sea, no puede tener contacto. Tienen sus familiares que los ayudarían a regresar y hay muchos que quieren regresar, pero no tienen ni la posibilidad ni cómo, ¿no? Pero sí hay una comunidad ahí, o sea, no es tan no lugar, ¿no? Hay un lugar o sea, los no lugares son supuestamente donde no puedes establecer como vínculos ni relaciones duraderas, ¿no? Son temporales, son pasajeras, o sea, es un lugar de paso. De flujo. Pero también en esos lugares suceden cosas, ¿no? O sea, si cruzas por San Isidro a pie, o sea, es un lugar de paso donde estás haciendo fila Sí. Tu intención es cruzar al otro lado, no te interesa hacer nada ahí, ¿no? Entonces, ese es un no lugar. Pero para las personas que venden sus chicles, que cantan ahí, o sea, hay una comunidad ahí que se conoce y que es su centro y es su espacio de ellos, ¿no? Sí. Entonces no es tan no lugar, es un sí lugar, o sea, sí es un lugar, ¿no? Que se generan interacciones diferentes a las nuestras. Claro. Pero sí hay vínculos, sí hay arraigo, sí hay identidad entre ellos de ese espacio, ¿no? Porque ese espacio les provee también, pues, el alimento, la economía, ¿no? De sobrevivir o seguir viviendo. Sí. Entonces, sí, como eso de no lugar, está así medio. Por eso te iba a decir, para mí, como los lotes, porque la gente ni siquiera voltea a verlos, ¿no? Los lotes baldíos. No, o voltea a verlos cuando los limpian y voltean y. Cabrón, o sea. Dicen. Exacto, pero nadie lo limpia. O sea, las laderas, así como. Esos son, o sea, y para mí son así como más que no lugares, son como lugares de posibilidad de material. Tú ahí percibes la posibilidad. Incluso de producir, hacer cosas, ¿no? Entonces, sí.
Como los no lugares, pues no son tan no lugares, depende de cómo los utilicemos. Interesante. Nos podemos quedar un buen rato de aquí platicando, Alejandro. Ok, no. Para ir cerrando nuestro episodio o tu episodio, ¿qué es para Alejandro Zacarías producir, vivir y sacar todo lo que sale de aquí, de tu arte, de tu expresión, estar aquí en Tijuana? El podcast se llama Tijuana Experience. ¿Tu Tijuana Experience cuál es, Alejandro? Pues, ¿qué te diré? Mi casa, o sea, primeramente mi casa, yo creo que yo me di cuenta de que era así como mi casa la vez que cuando empecé a salir de Tijuana. O sea, yo tenía, las primeras veces que yo salí, de que salía de aquí, fueron a San Francisco. En San Francisco me di cuenta que lo que yo estaba haciendo estaba como 10 años luz de lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, vi cosas de intervención, de instalación, arte público en la calle que me dejó bien impresionado, ¿no? Una ciudad artística totalmente. Es increíble, ¿no? Entonces yo cuando regreso digo, no, pues a ver, estoy súper atrasado. O sea, vamos a ponernos a actualizarnos, ¿no? Entonces, cuando sales y regresas, ves la ciudad de otra manera, ¿no? Luego me sucedió otra vez en Chihuahua. Me invitaron a varios de aquí de la ciudad a un festival que se llamaba, creo que Norte Arte, algo así. Okay. Y yo incluso cuando subí al avión llevaba un texto que bajé de internet acerca como de el espacio ideal o el lugar ideal o la colonia ideal, donde la gente se hacía como... Se apropiaba del espacio público, lo hacía como propio y y lo atendía, lo cuidaba, lo limpiaba y todo esto, y era así como parte, una extensión de ellos, ¿no? Y era así como una idealización que yo tenía, que me tocó verlo en Chihuahua, tal así como lo describía, ¿no? ¿En serio? Dije, sí, porque yo llegué a Chihuahua buscando lotes baldíos llenos de basura y todo esto, y todos los lotes baldíos estaban limpiecitos. Ok, de lo que hablábamos clean. Ahorita, ¿no? Ajá, sí, o sea... Otra cultura totalmente. Totalmente, o sea, la ciudad súper limpia, la gente muy orgullosos de su espacio, bien preocupados por la apariencia, porque los que vinieran de fuera se llevaron una buena impresión. O sea, toda esa idealización que tenía yo de un espacio pues de identidad con el que te podías identificar y que fuera un buen lugar, pues lo vi en Chihuahua, pero no me gustó. Cuando regresé a Tijuana dije, no, el caos, desorden y todo esto. Yo lo que noté es que la gente se convertía en policía de sí mismos y de sus vecinos. Estaban al pendiente de lo que hacía el otro para llamarle la atención. Estaba muy, muy, muy bueno todo esto, pero pues no. Cuando regresé a Tijuana, no, yo aquí. O sea, Tijuana para mí es así como el lugar que me ha ayudado como a explorándola. También me he explorado a mí mismo y he encontrado así como que, pues soy de aquí y de alguna manera la ciudad me ha ido formando también como en este caos de ciudad, pero que tiene mucho más sentido que una ciudad demasiado ordenada, ¿no? Para mí en lo personal, ¿no? No, chingón. Yo creo que muchas personas dicen, está loco este compa. No, pero a mí se me hace igual. A mí se me hace un laboratorio. Aquí es un laboratorio donde vas a explorar. Si tú quieres, exploras. No, y aparte tengo, o sea, es así como una extensión de mi taller, ¿no? Donde puedo encontrar todo lo que necesito para producir mi trabajo. Déjame salgo un lote baldío y te encuentro cosas. Sí, de hecho, hace poco vino un compa y vio mi taller y me dice, no, Zacarías, ya tienes un problema. Tienes un problema de acumulación. Le digo, ya sé, me cuesta mucho desprenderme de cosas. Dejé de levantar material porque sí tenía el carro y sí, ahorita mi casa sí parece como pues no sé, los vecinos, me dijo la señora que me renta, que dicen que parece un basurero. Y sí tengo problemas. O sea, ya me di cuenta que sí tengo problemas de acumulación. Porque hay cosas que tienen mucho tiempo ahí y no las he utilizado, ¿no? Entonces, pero sí.
Pero no importa, me siento re bien así. Perfecto. ¿Algo más que quieras dejar en este episodio? A mí nada más me queda agradecerte por tu tiempo. No, gracias por tu a ti. espacio, y por darnos ese tipo de piezas que yo las siento que uno tiene que meterse y explorar, güey. Así como tú lo acabas de decir. Tú tienes que desconectarte un rato de lo que estás haciendo para percibir lo que tú haces y darle tu propia interpretación. Sí, creo que ese es... Sí, de hecho tiene así como varias capas, ¿no? Que puede, o sea, es más que nada como un pretexto como para hacer asociaciones con diferentes cosas, ¿no? Que tienen que ver con la ciudad, que tienen que ver con uno mismo, con la memoria, con la historia. Pues no sé, creo que tienen bastantes capas que se pueden como interpretar de diferentes puntos de vista. Perfecto, pues muchas gracias. No, pues gracias a ti. Gracias. Dale. Wrap it up.